7 minutos. Amigos y amigas, en estos días abundan las denuncias de la campaña electoral anticipada, al extremo que varios candidatos han presentado sus denuncias ante la autoridad electoral. Recordemos que días pasados la Contraloría General del Estado, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, el señor Carlos Mori y el señor Paredes, manifestaron que van a desarrollar operativos conjuntos para sancionar a quienes efectúen campaña electoral anticipada. En este contexto, la Corporación de Participación Ciudadana ha hecho observaciones al reglamento de la promoción electoral que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral el pasado 8 de noviembre, que deroga el reglamento que fue aprobado en el año 2012. La reforma habla de los pautajes de la publicidad oficial. De acuerdo a la ley, existen excepciones, estas deben ser calificadas por el Consejo Nacional Electoral, entre otros aspectos. ¿Cómo controlar el gasto electoral? Para analizar el tema hemos invitado a la doctora Ruy Hidalgo. Ella es directora de la Corporación Participación Ciudadana y desde la ciudad de Guayaquil, el consultor político y analista Antonio Tramontana. Les damos la más cordial bienvenida. Doctora Hidalgo, ¿en qué sustenta las observaciones de la Corporación Participación Ciudadana? Bienvenida. También un saludo fraterno a todos los que nos escuchan, y especialmente a Antonio de Guayaquil. Como usted menciona, Participación Ciudadana viene haciendo este tipo de monitoreo de uso de recursos públicos durante todo el año. En tiempos electorales o preelectorales, nosotros reforzamos un poco este estudio o este monitoreo en pro, por supuesto, de transparencia, de fomentar transparencia y fomentar la cultura política, la buena cultura política por parte de los funcionarios públicos que manejamos. Con respecto a lo que usted menciona, dos cosas. En primer lugar, yo creo que es importante que debemos de tener de frente el artículo 115 de la Constitución Política. Como inciso segundo, establece la prohibición clara de la utilización de recursos públicos para proselitismo político en tiempos electorales en todos los niveles de gobierno. ¿Y por qué yo ingreso esta charla con usted citando el artículo 115? Porque yo creo que es importante darle la importancia que tiene la Constitución Política como norma madre y como norma grande, paraguas a través de la cual debería, en concordancia lo que establece sus normas, partir las otras normas políticas. Está bien, no observando que más que trate, bueno, por supuesto, la estaría observando y ya le voy a explicar por qué, pero más que eso se está haciendo de lado, no tanto en observando, sino que se está poniendo como en un segundo plano o tercer plano la norma madre de la Constitución Política. no puede ser un reglamento por sobre la Constitución. Exactamente, y sobre eso decir algo, es decir, cuando hay decisión política realmente no es necesario decir no hay norma o citar un vacío legal que nosotros venimos escuchando desde hace unos años atrás, que se cita, por ejemplo, el vacío, el tema de la pre-campaña. No existe vacío, no se puede, no existe la norma, existe un vacío más bien respecto de que no hay norma para sancionar concretamente ciertas actividades o ciertas acciones cuando realmente la Constitución Política ya existe. Si se tomara realmente debate el artículo 115 se podría hacer y concordar con otros artículos de leyes, por ejemplo, el 82, que establece un procedimiento clarísimo para las relaciones electorales. Eso para iniciar. Y en segundo lugar, para complementar su pregunta respecto al tema del reglamento. En efecto, el reglamento inicial fue vigente, estaba vigente desde el año 2012, se promulgó en el año 2012, en donde recordarán, no sé si ustedes recuerdan, hace un año justamente nosotros ya hicimos algunas observaciones y las mandamos observaciones por escrito cuando en la reforma del artículo 203 y sobre todo el reglamento a la publicidad oficial establecía una serie de excepciones a través de las cuales el Consejo Nacional Electoral podría autorizar a los organismos del Estado a que pauten publicidad, ¿no es cierto? Que pauten publicidad en los tiempos de campaña electoral. Y en ese momento los partidos
Al-Aqsa y iba a facilitar la publicidad oficial. Aquí un concepto de base. La excepción representa la pauta, Carmen, no la regla. La regla es el artículo 115. La condición de que no se puede pausar en tiempos electorales y la excepción en la cual algunas estamos de acuerdo, por ejemplo, desastres naturales, no bien pues que los gobiernos locales y gobiernos centrales en este momento tenían la facultad en algunos temas de específica conmoción que necesita ser informada. Pero nosotros consideramos que el artículo 203 en ese tiempo era demasiado largo. Ahora que nos encontramos con esta reforma, lo que se hace es se denomina nuevamente, tiene una nueva denominación, el artículo 203, entonces 41 de este nuevo reglamento reformado, es casi lo mismo, simplemente unas pocas palabras de cambiado el 203, pero adicionalmente nos encontramos con un nuevo artículo, en el artículo 42, en donde les da la competencia también a las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral durante la campaña electoral para autorizar publicidad de instituciones públicas en los siguientes casos. Entonces, acordémonos los 5 casos, pero los 5 casos ya son los demás, es decir, adicionalmente de aquellos casos que establecían, por ejemplo, cuando se requiere información pública, la información de la ciudadanía sobre bienes o de carreteras o vías alternas, catástrofes naturales, situaciones de emergencia, informarme sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre de vías, cuando se requiere informar temas de importancia nacional, campañas de prevención, vacunación, salud pública, decía también programas o proyectos que estén ejecutándose por la oportunidad de las circunstancias. Nosotros en este momento decíamos todo. Es decir, cualquier programa que está nativo a la norma, que cualquier cosa es un proyecto, así es, ya, esto es un proyecto, haciéndose, y está, estamos antes de conocer los 5 más. Los 5 adicionales, porque ya está abierto, era abierto, ya se cuestionó. Doctor Tramontana, si las reglas no están claras, si parecería ser, podría existir un sesgo en el manejo de las disposiciones de la autoridad electoral. ¿Cómo incidiría esto en el escenario? Bienvenido, buenos días. Buenos días, complacido de participar con doña Ruth y ustedes desde la capital. Yo creo o pienso que la exposición magnífica de doña Ruth Hidalgo de participación no tengo nada que acotar. Tal vez en mi labor de consultor le puedo decir que hay algo que siendo tangible se presta a ser subliminal y sobre lo cual sí tengo que acotar y ojalá pueda servir para escribirlo. Hay un tema que llama mucho la atención y es el tema de las encuestas. De las encuestas en particular, porque cuando se goza de credibilidad se genera confianza. Y bajo ese concepto y premisa, usted se podrá decir, bueno, ¿y qué puede hacer un encuestador? Y vamos a poner los ejemplos pragmáticos. ¿Qué puede hacer el señor Santiago Pérez? Ya se comprobó en la elección de mayo para la consulta popular de esa fecha, si no me equivoco, 2011. ¿Qué puede hacer Tatiana Larrea, distinguida dama y excelente profesional, cuando da las encuestas de Paul Granda? ¿Qué puede hacer Informe Confidencial cuando es la encuestadora oficial del abogado Nebot? ¿Qué puede hacer el señor Bernardo Mora Azuayo cuando da las encuestas al gobierno? ¿Qué puede hacer Perfiles de Opinión cuando da las encuestas sobre Augusto Barrera? Entonces, ¿y qué podría yo hacer cuando tengo un cliente sobre el cual encuesta? Entonces, a mi modo de ver, ahí hay que normar con norma y, repito, expresa aquello que, bajo la obligación o la responsabilidad profesional con un cliente, se deba omitir o se deba transparentar antes de la inscripción en el CNE para ser vocero oficial de encuesta, con el sentido pragmático de que la información está abierta. ¿A qué me refiero? Si usted encuesta para el gobierno, dígale trabajo para el gobierno y haga una declaración juramentada. De lo contrario, más allá de lo que muy bien ha expuesto Ruth en su tema de participación ciudadana, esto también se presta para doblar la ley, doblar la norma, doblar el reglamento, y cuando se sabe cómo estirar las leyes, uno prácticamente hace lo que para mi modo de entender es o una manipulación, o una inducción, o un mensaje subliminal de quién va en la delantera, quién va segundo y quién va tercero.
Independientemente del factor electoral, que es muy tangible tanto en cuanto se vea la propaganda expresada en radio, televisión, prensa, valla, que creo que es muy complicado calificarla sobre las redes sociales. Entonces, a mi modo de entender, esto ya lo vengo diciendo, es preferible que sí exista la imputación previo acuerdo con el candidato a reelección o el candidato que no esté a reelección de el gasto electoral. Y pongo otro ejemplo pragmático, el caso del señor Guillermo Lazo. Cuando habló del Banco del Barrio, cuando habló sobre sus libros, hizo lo correcto, pero no existe norma expresa, tácita, escrita, que a esto lo regule. Entonces, si usted no tiene una regulación, si no me llego a equivocar, expresada en normas jurídicas, se puede hacer las cosas. Pero este tipo de imperfecciones hay que corregirlas en mi aporte a la democracia y dentro de lo que conozco, y a veces estoy al filo del abismo. Doctor Guillermo, después de las observaciones que usted expresó y al observar una normativa prácticamente lo permitiría todo, es decir, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? A su juicio, ¿se facilitaría entonces el tema de la comunidad opinión? Lo que nosotros desde siempre tratamos desde sociedad cívica y promover es un tema de equidad. Porque nosotros creemos desde nuestra misión institucional que en democracia tiene que estar garantizados algunos derechos, y entre los derechos tienen que estar garantizados son los derechos de poder como candidato en igualdad y en equilibrio de posición. Usted tiene una democracia en la cual simplemente elabora, ¿no es cierto?, o construye un aparataje normativo, legal, que va a favorecer siempre a una sola tendencia, sufre la democracia. No podríamos decir que estamos viviendo con una calidad democrática efectiva. Lo que deberían hacer los estados más bien es promover procesos electorales equitativos, es decir, que todos y todas tengan la misma posibilidad. Si van a correr en los 45 días de campaña y van a promover sus tesis, tengan exactamente la misma oportunidad. ¿Y qué pasa con el tema? Porque si la oficina con usted abre, ¿no es cierto?, una ventana tan grande o con unas normas de esta naturaleza tan laxas, lo que finalmente abre una caja de Pandora enorme, dentro de la cual cualquier cosa puede ser aceptada como excepcional para la autoridad. De hecho, lo vivimos, y ya lo vivimos, y obviamente eso va a influir en un proceso absolutamente inequitativo, porque tomamos en cuenta además lo que nosotros siempre hemos criticado desde que se cambió la norma. Que las autoridades deberían denunciar, las que van a hacer delitos, deberían denunciar o por lo menos de exigencia, como un proceso ético. Y yo quiero recordar una ley, podría, pero yo quisiera aquí, siendo absolutamente objetiva, citarle un ejemplo que nos pasó en estas últimas campañas. Nosotros siempre hemos venido desde hace años, desde hace 7 años atrás, indicando, por ejemplo, que el presidente de la República no debería en los tiempos de campaña estar en las sabatinas. Y debemos darle, y realmente el tema, finalmente este año, el presidente, recordarán ustedes, anunció, y lo también, yo no voy a hacer eso. No quiero dar un juicio de valor ni también como simplemente se está citando como un ejemplo, ¿no es cierto?, de que la presión de la sociedad civil finalmente opera en determinado momento. Entonces, nosotros si quisiéramos ver esa conciencia política o conciencia patriótica, también en las autoridades que se van a reelegir. Ahora sí, otra pregunta, hace pocos días, tanto el Contralor como el presidente del Consejo Nacional Electoral dieron una rueda de prensa y advirtieron y dijeron que estaba prohibida la movilidad anticipada. Esto marcaría una señal clara de independencia, por ejemplo, porque algunos actores políticos consideran que el Consejo Nacional Electoral está muy influido por el gobierno. ¿Esta actitud daría cuenta de independencia, de equidad o era de tiempo? ¿Cómo observa este pronunciamiento? Ok, pudiera ser a destiempo, quiero ser positivo, pero más bien lo que me interesa a su muy importante pregunta es poner el marco a esto. Deberes y derechos, todos lo tenemos, y hasta las instituciones públicas y los funcionarios públicos. Lo que como norma expresa no está entendido en este marco es qué es lo legítimo y qué es lo legal, qué es lo justo y qué es lo correcto, y el mayor peso lo tiene lo que es ético y lo que es moral, como que si fuera mitológicamente el atlas que sostiene al mundo.
Y bajo esas premisas o argumentos que le he citado, yo sí quisiera que contribuir, en lugar de estar buscando los resquicios a la ley, a la norma, a los códigos, para mí, más allá que el Estado financia esto de aquí constitucionalmente, se debería ampliar la norma para que la imputación sea abierta, pero netamente no entremos a juzgar que porque si no está el nombre del prefecto, que porque está la alcaldía, que es una información, que es rendición de cuentas. No, debe haber un periodo, a mi modo de entender, de 60 días previos, para que imputándole al gasto electoral financiado por el gobierno, cada quien dosifique. Es decir, concluyo, en la dosis está el veneno para los actores políticos. De lo contrario, créanme, seguirán habiendo todas estas imperfecciones, no se normará, cada quien abusará. Muy bien lo acaba de expresar Ruth, las sabatinas, los adjetivos, coma, etcétera, etcétera y etcétera. Pero no es que quiero también alabar las cosas buenas ni malas, sino que objetivamente, profesionalmente, esto es un tema del cuento del gallo pelón, que no se va a acabar hasta que no exista tácitamente y con firmeza algo que se comience a cumplir o que se comience a normar para no engañar a la ciudadanía. Les soy muy sincero, la palabra engañar es lo apropiado. No quisiera ser peyorativo al decir manipular, pero creo que a veces sí entramos en ese juego, lamentablemente dentro de la democracia que se construye en plena revolución ciudadana. Doctor Reginaldo, a propósito de esta suerte de manipulación, ¿podría haber esta manipulación también a través del artículo 42 del reglamento que permite justamente que no se presenten los 5 casos adicionales que permitirían a las delegaciones provinciales autorizar la ampliación de la discusión? Por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Es que ya con el anterior 213, que ahora se llama 41, era difícil para la autoridad electoral controlar, por ejemplo, establecer un control efectivo sobre el tema de publicidad notificatoria, sobre todo en los temas de información de programas o proyectos que están ejecutándose o por ejecutarse. Esto va a ser mucho más difícil en esta ocasión, porque, por ejemplo, tenemos cosas adicionales como, aparte de la que ya le había mencionado, los casos que le mencionaba, ahora también se va a permitir, previa autorización, información sobre concursos de méritos y exposición de las instituciones, información sobre procesos de contratación pública de las instituciones de correo correspondiente a jurisdicción, publicidad netamente informativa referente a actividades culturales, turísticas, ambientales, y confusiones de las correspondientes a jurisdicción, siempre que el contenido se oriente a promocionar la actividad cultural, información sobre actividades eminentemente académicas, información finalmente oportuna y propia de prestación, venta de servicios y servicios públicos. Yo le voy a poner un ejemplo claro para un poco de general, ¿no es cierto? Yo le voy a poner supongamos un alcalde de una provincia X que esté corriendo con la reelección en tiempo y que nos encontremos en tiempo de campaña electoral. Simplemente pues como publicidad a través de la cual quiere promocionar las actividades culturales producto de las fiestas cantonales o de las fiestas locales de aquel sector en el cual él es candidato y está además corriendo para la reelección. Entonces eso en términos generales, según el artículo 219, según las leyes normales no podría hacerlo por obvias razones, pero según este nuevo reglamento entonces las delegaciones provinciales tendrían que aprobarle y usted tendría a la gestión del alcalde que le estoy mencionando promocionándose a través de un evento cultural. Que no de un cantante, entonces para tu fiesta cantonal o local, y obviamente se tiene promocionando su gestión. Un tipo de campaña debe ser esa reforma alrededor de la democracia. De alguna manera, el espíritu legislativo me parece que motivó para este fin, me parece que está haciendo al menos una interpretación extensiva. Nosotros lo que hemos hecho es presentar el DDE, ¿no es cierto?, un oficio con las observaciones que básicamente son las
las normas, con el espíritu legislativo que motivó a esos temas de control, pero también con el tema de equidad. Es decir, nuevamente, la excepción debería ser el espontáneo, no la regla. Entonces, con esto, ¿qué queda por fuera? ¿Qué queda por fuera? Casi absolutamente nada. Y lo que nos pasa generalmente, y esto hay que ser bastante honestos, y nuestra cultura política da para justamente evitar hacer todo lo posible en tiempos electorales para poder pautar y para poder usar recursos públicos. Entonces, la autoridad electoral lo que tiene que hacer es lo contrario, es decir, generar las vías y los instrumentos legales a través de los cuales la ley se cumplirá y ser firme. Nosotros siempre hemos seguido firmeza, pero con estas normas la firmeza va a ser muy difícil, Carmen. Nosotros, a propósito del planteamiento que usted formulaba respecto a los estudios de mercado, a los estudios del mercado electoral, en este caso, usted sugería ingeniería, declaración juramentada. ¿Cuál es la propiedad finalmente de esos estudios, no? Y estoy elaborando este estudio de mercado para tal partido político, para tal agrupación o fuerza o para tal candidatura. ¿Cuánto incide en el electorado, le pregunta al conductor político, los resultados de una investigación de mercado, doctor? A ver, ahí hay un precedente y un referente enorme. Acuérdese cuando en algún programa de televisión que estaba doña Gloria Gallardo y Jaime Durán, dieron un resultado de todas las provincias sobre quién ganaba las elecciones de diputados de esa época. Y a partir de eso, si mal no lo recuerdo, o estoy equivocado, me corrigen, el señor Nicolás Isobanda estableció una norma expresa de que las encuestadoras 30 días antes se ha prohibido dar datos sobre resultados electorales proyectados. Muy bien, y le fundamento, la incidencia puede ser mayúscula, no puedo establecer un porcentaje con exactitud, pero nuevamente, cuando usted tiene credibilidad, cuando genera confianza, lo que usted diga impacta en un electorado, porque es alguien que, siendo agente de cambio, líder de opinión, establece preceptos que de alguna manera, veraz o certeramente, incide en la población. Y no se olvide que psicológicamente, dentro del tratamiento de las emociones y de las pasiones, es notorio que a todo el mundo le gusta votar porque el que va primero es el que va a ganar, pues. Entonces, si ese concepto es el preestablecido de las conductas y los comportamientos electorales, fíjese usted el enorme impacto que esto causa. Y ahora, decir, yo estoy trabajando con fulano de tal, debe ser claro para que cuando su encuesta salga, ya sabemos si tiene sesgo o no, pues. Porque lo contrario, dígame una cosa, y le voy a poner el peor de los ejemplos. Mañana, Juan Piguave tiene y goza del privilegio, se hace una encuesta entre el papel, la pluma y la computadora, que se le invente y será verdad, pues. No importa que después falle. Y yo le pongo los ejemplos, el caso del señor Santiago Pérez, que ya se suscitó en la consulta popular de mayo del 2011. Entonces, todo este tipo de cosas, a mi modo de ver, sí tienen incidencia, sí tienen impacto, sí son subliminales, sí son inductivas. Y no solamente la otra publicidad o la propaganda propiamente dentro del capítulo de la publicidad, sino que todos estos mecanismos deben tener una clara investigación, un claro apoyo científico, técnico y profesional para que todos actuemos no al filo del abismo, sino que regulemos lo que es una elección. Y usted muy bien, y más que yo, debe conocer cuánta cosa no ha habido en temas de lo que es encuestas. Le pongo un ejemplo que en la historia está registrado en una elección en el año 84, la famosa encuesta de Vitirón, la empresa Vitirón. Entonces, ¿para qué vamos a recontar lo pasado que nos da solamente la inteligencia, o nos reúne los elementos para que con inteligencia actuemos para futuro de las generaciones? Doctora Hidalgo, participación ciudadana a través del tiempo se ha convertido en una suerte de piedra en el zapato para el gobierno ha sido crítico con su actividad, pero en términos técnicos ha podido rebatir la información que mi participación ha proporcionado. En realidad no, nosotros lo que hemos tratado de ser es objetivos técnicos.
destinada o orientada a fomentar procesos legislativos y fomentar sobre todo lo que se dice en el discurso, que la participación social de los ciudadanos en la generación de políticas públicas. Estos procesos, estos reglamentos, estas leyes son también una suerte de políticas públicas en lo electoral, y nosotros con toda la transparencia también desde nuestro lado y con toda la objetividad hacemos los aportes. No ha habido una suerte de rebatimiento o de debate, digamos, de parte de ellos. En este momento no lo sé cuál va a ser la contestación que provenga del Consejo Nacional Electoral, puesto que recién el día de ayer hemos emitido nuestro informe y nuestro boletín. Lo que esperamos es simplemente que se escuche a una organización como la nuestra, que además hemos sido por años observadores y veedores electorales, y que lo único que buscamos es que las autoridades electorales muestren fuerza y capacidad efectiva al momento de controlar que se cumpla la ley, controlar y sobre todo velar porque todos los candidatos tengan las mismas condiciones y tengan las mismas garantías al momento de participar en electoral. Es lo mínimo que se puede pedir. Ya no tenemos tiempo, que nos hizo estar corriendo. Nada más una puntualización muy rápida. Parecería ser que da por descartado que la figura presidencial jugará un rol fundamental en este proceso eleccionario. Después de la ley podría ser utilizada la imagen del presidente en la campaña electoral al no ser sujeto político. Bueno, en este momento no es sujeto político calificado, sin embargo hay una línea también muy fina, es un poco complicado determinar si eso podría ser utilizado de alguna manera políticamente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo creo que más bien hay que fijarse en lo objetivo, en lo que se ve. Nosotros no monitoreamos, Carmen, varios porcentajes. Sin embargo, como ciudadano o ciudadana, al viajar provincialmente, usted puede ver en algunos caminos, en algunas actividades a nivel nacional, la foto del señor presidente conjuntamente con un alcalde o un prefecto de alguna manera anunciando promocionando nombres. Entonces, con candidatos, como los candidatos, ahí le toca al Consejo Nacional Electoral definir que esa situación o esa valla o esa pieza publicitaria debería ser considerada como una infracción o ser un exhorto, pero es bien complicado, le digo, sinceramente, no por un aspecto, porque toda la democracia es claro, prohíbe al servidor público promocionar su imagen, dice con recursos estatales. El artículo 2019 dice concretamente que queda prohibido a los funcionarios públicos promocionar su imagen en obras, en promoción de obras, ¿no es cierto?, su imagen con su nombre. Por eso es que muchas veces hay fiestas, por ejemplo, en los canales de televisión que nosotros monitoreamos, en las cuales no aparece la imagen pública, pero que menciona el nombre del prefecto o del alcalde. Eso está prohibido por la ley. Por eso le decía yo hace un momento que lo que necesitamos es una autoridad firme. En el momento que se tiene una autoridad electoral firme, suficientemente efectiva, no le va a temblar la mano de mandar un exhorto a la autoridad que sea, y eso es lo que nosotros quisiéramos ver. Señora Montana, todo esto que hemos hablado finalmente abona en detrimento de la democracia, es decir, si está ocurriendo lo que se ha mencionado en términos de ética, en términos de pluralidad o de equidad, finalmente cuánto impacta a lo que significa la esencia de la democracia. Se lo voy a tratar de resumir didáctica y pedagógicamente su excelente pregunta. ¿Esto es una triada o una trilogía? Vamos a ponerlo así: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, Alianza País, guión 35, velocidad límite en la ciudad de 35. Alma, Presidencia de la República, mandatario, ya hemos ganado 10 campañas, vamos a la 10ª, o hemos ganado 9, vamos a la 10ª. Y espíritu, la marca de Rafael Correa Delgado, y todo esto lo hace una trilogía, como cuando a usted le dicen por respuesta y respuesta psicológica: agua, Coca-Cola, perdón, sed, Coca-Cola, sed, por supuesto, agua de Coca-Cola, ¿verdad? Nutrición, jugo de Coca-Cola. Entonces, no vamos a poder parar esto porque se han ganado el espacio. Hay que hacerlo ver dentro de las definiciones de lo que ha sido el planteamiento
publicitario o de propaganda, pero la triada, en el momento que se lo pueda vencer, va a cambiar las cosas. Pero mientras tanto, esta trilogía, cuerpo, alma y espíritu, que se lo resumo, va a tener ventajas, muchas veces considerables, muchas veces no considerables, pero lo que sí le puedo afirmar que en términos promediales en el Ecuador entero, lo que se refiere solamente a lo que es Alianza País, lista 35, el arranque del piso de cualquier candidatura es 25% de la intención de voto por cualquier candidato, llámese como se llame, que esté dentro de la Alianza País. Esto varía con picos hasta el 35% y en Manaví que supera el 50%. Entonces, eso es lo que se ha construido y eso es lo que hay que superar en términos profesionales, técnicos y científicos. No me cabe otra afirmación en este contexto que muy bien ha sido enfocado por doña Ruth y por ustedes en sus preguntas magníficas y extraordinarias y en las exposiciones que ha hecho la directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Es lo que quisiera dar mi aporte en este sano juicio de lo que estamos viviendo. Sí, muchas gracias a nuestros invitados. Vean ustedes cuánto pesa la actitud y la decisión política. Ha salido una firme decisión, se ha dicho aquí, simplemente para que se respete la ley, para que se respete el marco legal vigente en aras de fortalecer el ejercicio democrático. Muchas gracias a Ruth Hidalgo y a Antonio Tramontana.